No quiere decir que también bajó a las regiones inferiores de la tierra, y el que bajó es el mismo que ha subido a lo alto de los cielos para llenarlo todo. Y fue también él quien constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y doctores. Capacita así a los creyentes para la tarea del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, hasta que logremos ser hombres perfectos, hasta que consigamos la madurez conforme a la plenitud de Cristo. Así que no seamos niños caprichosos que se dejan llevar de cualquier viento de doctrina, engañados por esos hombres astutos que son maestros en conducir al error. Por el contrario, viviendo con la autenticidad del amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. A él se debe que todo el cuerpo, bien cohesionado y unido por medio de todos los ligamentos que lo nutren según la actividad propia de cada miembro, vayan creciendo y edificándose a sí mismo en el amor. 17 o 16. Hasta el 17 o hasta el 16. Palabra de Dios. So, vamos a tomar un momento de silencio. Entonces, no seremos ya niños, llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas. Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor y iremos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la cabeza. Señor Jesús, te damos gracias por habernos reunido el día de hoy. Tú nos invitas a que crezcamos para alcanzarte. Tú nos invitas a alcanzar la plenitud de tu persona. Ayúdanos a crecer. Envía tu Espíritu para que podamos entender qué significa crecer hasta alcanzarte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias y bienvenidas. Y queremos otra vez dar la bienvenida. ¿Quién se reintegró? ¿Graciela? Yo. ¿Hace años? No, desde febrero que no venía. Bueno, ya lleva más de un año. ¿Fuiste a la Están ahí. casa ¿cómo se llama? De Diana y de Sergio? Pero este año, ¿no? nosotros sí, Sí, en febrero. Y también 3 meses. se había desaparecido Luis y Perla. ¿Dónde? Si nosotros venimos cada 3 semanas, Cada 3 semanas. luego desaparecemos de todo. Ok. El tema de hoy yo le pedí que
que viniera, porque si no viene hoy prácticamente se quedan fuera en el sentido de que no van a poder entender lo que sigue después. Ojalá los que aprendan, los que van a aprender ahorita, que lo vayan a compartir con los que no llegaron, para que estén en la misma página. Entonces, vamos a hablar de la oración de corazón. Entonces, como escuchamos en la lectura, Pablo y el mismo Jesús está pidiendo, Jesús primero está pidiendo a sus discípulos que crezcan. Jesús estaba esperando a sus discípulos que crezcan hasta estar como el Maestro. Pues desgraciadamente los cuates, después de 3 años de estar como el Maestro, no, cuando se murió y se pelaron, se regresaron a su trabajo antiguo. Eso es lo que realmente necesitaban, que le mandara el Espíritu Santo. Entonces, esa es la realidad. Y San Pablo, después de su conversión, está pidiendo a las comunidades que crezcan, o sea, no podemos, esa es la finalidad de nosotros, tenemos que crecer hasta, o sea, la vida cristiana es como escuchamos, empezamos como niños, nacemos como niños, hasta acá abajo. Tenemos que crecer, esa es la vida cristiana, y no podemos quedarnos acá. No podemos quedarnos acá, tenemos que crecer. Y es un aprendizaje, vamos a ir aprendiendo. Realmente, en muchos casos nos quedamos acá. Entonces, por eso cualquier problema de la vida, cualquier embate de la vida, no somos tan fuertes, porque nos quedamos acá. Bueno, esa es la realidad, sobre todo de nosotros los católicos. Necesitamos aprender a crecer. Y hay mucha información, hay muchos espacios, pero desgraciadamente llevamos 2000 años, estamos acá. Eso no significa que si tú quieres crecer hasta donde tú quieres, necesitas ser monje o monja. No, porque la gracia está para todos. La gracia es para todos. Entonces, lo que necesitamos para ese crecimiento es aprender a orar, porque orar es estar unido con Dios. Ese es orar, es lo que significa. Orar es estar unido con Dios. Pero lo que dice aquí, Orígenes, un padre de la iglesia, dice, el asunto no es aprender a orar, el asunto es aprender a orar bien. Y desgraciadamente no sabemos orar bien. Esa es la triste realidad de nosotros. Entonces, ahora, empezando desde el punto de partida, el matrimonio, eso es un recordatorio para todos. El matrimonio es una comunidad íntima de vida y amor que hay que descifrarlo. El misterio porque hay que saber que Jesús vive en nosotros. Eso es lo que a veces no pensamos. Jesús no vive en nosotros. Jesús vive afuera. No, Jesús primero vive en cada uno de nosotros. Entonces tenemos que descubrir primero ese Jesús que vive dentro de nosotros. Entonces es un triángulo amoroso. Entonces de ese triángulo está ese CVP, o sea, Él, ella y Dios. Entonces de esa relación debe haber lo que se llama los valores centro ser centro de valores y de poder de la comunidad. O sea, el matrimonio es una comunidad íntima. Entonces debe haber un centro de valores y de poder de esta comunidad. Y ese centro de valor de la comunidad todos esos valores tienen que venir de Dios. Entonces de aquí se desprende la identidad de cada uno de los miembros. De aquí se desprende la identidad de cada uno de los miembros.
el gran problema que tenemos nosotros los católicos es que vivimos nuestra vida sin esto. No hay. Entonces, si no hay, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiarlo por otra cosa. Dinero, caro, cosas mundanas. Dinero, caro, sexo, a veces también los hijos se convierten en centro. Entonces, por eso que cuando empezamos, cada quien tiene que empezar a buscar su identidad ID. Y ahora no es tan fácil porque yo tengo que buscar el mío y yo vivo en una comunidad íntima de vida y de amor. ¿Qué dijiste que era el CVP? Centro de valor y de poder comunitario. O sea, son los valores de tu comunidad, en ese para decirle, son los valores centrales de tu comunidad, de tu matrimonio, para decirle. Y si yo nada más estoy con mis hijos, ¿cuáles son los valores de mi familia ahorita? Y tú lo tienes que determinar. Por eso que a veces es, cuando nos casamos, él y ella, cada quien debe dejar su familia. Yo vengo con mis valores, tú vienes con los tuyos, entonces tenemos que formar una comunidad. Ahí es a donde tenemos que empezar a pensar. Bueno, yo no lo pensaba así, pero yo me casé. Aunque estaba en el seminario, no lo pensaba así, pero ahorita, ok, hay que hacer un trabajo, vamos para atrás, para buscar cuáles son esos valores. Pero así realmente tenemos que educar a los hijos, porque no lo tengo que educar, o sea, si yo lo tengo bien claro, los hijos salen de ahí, me van a decir, por sus frutos los conocerán, no van a decir, este hijo de frente de atrás, porque se nota. Entonces es el gran problema. Ahora, para poder llegar a eso, a determinar, es un trabajo que toma tiempo de discernimiento, hay que platicar y todo. Entonces, una de las estrategias es tenemos que estar unidos con Dios, porque si no estamos unidos con Dios, nada. Podemos tener el amor, pero lo que tú quieres es un amor, como se dice, el amor erótico, eros, pero no avanzamos. Ahora, lo que voy a platicar, vamos a tratar, estamos hablando de estrategia, el objetivo de todo este año es que vamos a ir avanzando en crecer en la estatura de Cristo. Significa, algunos autores, los grandes místicos, crecer en contemplación. Hace poco estaba con una pareja y me decía, ¿cuándo estaba viendo la contemplación? Le dije, ¿cómo? ¿Tú ves la contemplación? No, estoy en contemplación. Oye, no ves, contemplación es sentir. Es un estado. Es que no, entonces se queda ahí, Digo, ok, ¿quién te enseñó? Te enseñó mal. Entonces, lo que vamos a hacer es una metodología, es un poco de mezcla, que tiene un poquitito del lado de, vamos a regresar hasta el tiempo cuando los católicos todavía no estaban católicos, los ortodoxos, no había división en la iglesia. Entonces vamos a regresar en ese tiempo. Entonces, ¿cuál es la metodología que ellos usaban? Entonces vamos a tratar de ir aplicándolos. Esa metodología, a partir de la próxima semana vamos a estar en pequeña comunidad, vamos a ir avanzando. En las pequeñas comunidades vamos a abrir, por eso que le pedí que trajeran altares para ver cómo lo vamos a platicar. O sea, la primera parte, a mí me vas ayudando con el tiempo. La primera parte vamos a estar platicando un poquitito y la segunda parte vamos a hacer práctica. Por eso cada quien debe tener su altar. Entonces vamos a hablar de la oración de corazón. Se llama también la oración de Jesús. No es el Padre Nuestro, porque hay dos. Esa es la oración de corazón. Hay otro que se dicen, la próxima semana vamos a hablar, la oración de Jesús. Es la oración que Jesús hizo. Y cuando los discípulos le preguntaron, ¿enséñame a orar? Les enseñó el Padre Nuestro. Pero vamos a hablar de esa oración. Es una oración muy popular en ambiente monástica, sobre todo de ese tiempo de ortodoxo, de la iglesia empezó primero. Entonces, y es muy poderosa, es muy sencilla y vamos a tratar de aprender. Vamos a ir a hacer. Entonces, es una oración integral, es una meditación y te llega a la contemplación. Vamos a ver cómo se hace. Y es una oración de sanación interior.
te sana interiormente, porque Jesús vive en ti. ¿En qué momento lo vas a usar? Y es diferente de la oración de Jesús que vamos a practicar la próxima semana. La fórmula tradicional muy sencilla la oración. Se trata de un relato de Lucas 18, cuando Jesús andaba pasando en el templo. Había un paralítico ahí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esto es nada más. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y eso es lo que le pidió. Y por su fe, se curó. Nada más por gritar. Esa es la oración de Jesús, la fórmula tradicional. Pero hay muchas fórmulas. Ahora, cada quien tiene que usar nada más, usar la fórmula y construir su propia versión de oración de Jesús. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Esa es la fórmula tradicional. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y cómo se usa? Eso se usa para la meditación ardiente. Eso se empieza. Vamos a hacer una prueba ahorita, meditación ardiente. Tú vas poniendo más atención en el ritmo de cómo vas respirando. El ritmo de tu respiración. Y hay que adoptar la postura de la meditación. También te ayuda a sumergirte profundamente hasta sentir ese Jesús que mora en ti. Sumergirte, bajarte. Venimos manejando, tiene toda la adrenalina, y cuando llegas, de repente, o sea, para entrarte en la oración es difícil. Me acordé de William la vez pasada. Digo, oye, es que qué bien, porque la vez pasada cuando hicimos la hora santa, hicieron un rosario antes, y esto, pum, luego, sí, esa es una entrada. Te baja, entonces cuando entró en la adoración, le llegó bien. Entonces, eso quiere decir, si yo me quedo nada más en el rosario, me quedo al principio, la entrada. Necesito ir más allá. Entonces, eso es para ir, descubrir ese, sumergirte para descubrir ese Jesús que vive en ti. Entonces, y esto es para hacer silencio en uno mismo. Y la Madre Teresa dice, incluso la lectura de hoy, en la primera lectura, si alguien lo leo, te va a decir que no entendía, Dios andaba pasando para acá, para allá. ¿No saben? Dios en el silencio, ahí pasó Dios. Entonces, ese es el profeta Elías, que no entendemos, va a pasar un terremoto, no, en el silencio. Entonces, es importante hacer silencio. Dios es amigo del silencio. En el ruido no lo vamos a encontrar. Silencio y pureza de corazón. Entonces, la oración de Jesús es también una técnica para lograr lo que se llama la oración mental. La oración mental es nada más, lo usó Teresa de Jesús, Teresa de Lisieux, yo no me confundo con los Teresas. Teresa de Ávila lo usó, y lo usó Teresa de Lisieux. No Teresa. La oración mental es nada más tratar de ir poco a poco hasta en el silencio, ir a sentir a Jesús que viven en ti. Eso es, y la técnica es eso, la oración mental. Y es un instrumento, la próxima vez vamos a hablarles, para alcanzar el silencio de Dios. Tiene que alcanzar el silencio de Dios. Para alcanzar el silencio de Dios, me acuerdo del programa. ¿Qué es eso? El silencio de Dios, el primero tengo que hacer silencio de los ojos, silencio de los sentidos, silencio de la boca, silencio de la mente, y luego lleva a silencio del corazón. Entonces, la próxima vez vamos a hablar de esto. Entonces, ¿cuándo lo puedo usar? Muy sencillo. Es recomendado usar la oración durante una adoración a Santísimo, contemplativa. Y es poderosa. Y el momento de la consagración eucarística, yo siempre pregunto, ¿qué hace la gente cuando es el momento fuerte de la misa? ¿Qué hace la gente? ¿Qué es lo que realmente tiene que hacer? Es una sugerencia, usar la oración
de corazón. Y tú puedes tener tu versión de la oración de corazón. Hay que tener, vamos a avanzar más adelante a hablar de eso. Y esa oración invoca a Jesús y es esa expresión de la vida en Él. Es una riqueza de comunión con Él. O sea, estamos con Él. Estamos experimentando su gracia. Voy a dejar de hablar mucho, vamos a pasar a la práctica. Pero también ayuda, esa misma oración nos ayuda. Hay mucha gente, me tocó, la vez pasada, estaba dando una clase sobre Faith Development, el semestre pasado. Mis alumnos le puse un ejercicio y dicen, es que no puedo, seminarista, no puedo porque mucha diversión, ¿qué estoy pensando en eso? ¿De qué estás pensando? Hay muchas cosas que en la cabeza. Bueno, vamos a ir con la oración de Jesús. Y ahí va como, es como un insecticida. Y, o sea, sí te concentra y poco a poco, y hay que ser constante. Y es importante, va a ir enfocándote. Entonces vas olvidando, la comida. Bueno, ahí entonces, bueno, sobre todo la señora está cocinando de repente y deja eso, te va y hace. No, concéntrate. Hay algunas condiciones para que se cumpla. O sea, tiene que cumplir algunas condiciones. Entonces, los problemas de distracciones te ayudan muchísimo. Te ayudan muchísimo. Sobre todo en la meditación. Más adelante vamos a hablar de lectio divino. Ahora, ¿cuánto tiempo? Si te vas a hacer realmente esa oración, mínimo son 45 minutos. O sea, necesitas disponer de tiempo. De 45 a 60. Porque es todo un proceso. Es como vamos a ir a comer en el restaurante. ¿Qué es lo que pedimos normalmente? Pido una entrada, ¿no? Y luego, plato fuerte, y luego, un postre. Es igual. Entonces, ahora, frecuencia. Se aconseja, o sea, es que nosotros los laicos siempre, hay muchas herramientas, pero no disponemos del tiempo. Se aconseja que lo hagan 2 veces al día. 2 veces al día, o sea, tengo que hacer un esfuerzo de rezar. Entonces, y hay de 2 tipos. El primero es de petición, lo que vamos a hacer hoy es de petición. Puede incluir, acuérdense que al principio de verano hablamos de tipo de oración, oración de petición, de alabanza. ¿Cuál es la diferencia entre la oración de petición y de intercesión? De petición pedimos para nosotros mismos y intercesión para otros. Ajá. Entonces, a veces, cuando vamos a la misa, ¿vamos a hacer qué? A veces, petición, o sea, hay una confusión. O sea, teólogos, cuando vamos a la misa, vamos a hacer nuestras peticiones, pero está rezando por otros. Si es petición, dale chance a la gente que hagan sus peticiones. La petición es para mí. Intercesión, y igual también los que le escriben no tienen idea. ¿Sí? Igual del acto de contrición, no dejan espacio para uno pedir perdón. Rápido, vamos a pedir por cerca y rápido empieza la oración del acto de contrición. Okay. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy es construir la petición. A veces pueden meter, algunas personas meten, bueno, yo no puedo hacer una cosa de petición sin meter un poco de alabanza. O gracias, o acción de gracia o alabanza. El segundo, bueno, en 2 semanas vamos a hablar de intercesión. Ahora, es importante, para tener éxito en esto, es importante que compromiso, disciplina. Disciplina, vamos a hablar de esto más en el siguiente diapositiva. Tener una estructura familiar, ese es el problema. Y la familia, por eso que empecé con la familia, el matrimonio como una comunidad. Si es una comunidad, debemos tener una estructura. No debemos vivir como puercos. Que nada más sí, no, una estructura se quiere decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer eso, y hay que respetarlo, por eso digo disciplina, hay que respetarlo. No hay excusa. Vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Sí, y siempre, yo tuve la vida religiosa 13 años y digo, lo que hacen la vida religiosa, nosotros lo podemos hacer. No hay ninguna diferencia. Lo único es, entras aquí, te van a decir, te vas a dormir a más tardar las 11 y la tele apaga.
Bueno, a las 11 me voy. A veces también hacemos trampas. Me voy y le pongo, ¿cómo se llama? Toallas negras en mis ventanas y para que no vean y a mí me ando viendo. O sea, ok. ¿Hacen trampas? Sí, hacían trampas, pero es a las 11. Y se nota si alguien hizo trampa. Cuando van a la misa de la mañana, porque la misa de la mañana es temprano. A las 6 tiene que ser. ¡Ey! ¡Ey! Y esos cuando hacen, se van hasta la fila de atrás para que nadie me vea. Entonces, eso por eso, o sea, debe haber una estructura. En todo lado hay trampa, una estructura. Para poder, o sea, si no hay estructura, no hay orden. Por eso es que está el CDP, el Centro de Valor y de Poder de la Comunidad. Decidimos que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y además es importante también contar con alguien que le guíe. Desgraciadamente no hay muchas guías, no hay muchas guías espirituales para matrimonio, mucho menos para capacitarlo, para ayudarlo en su casa. No hay. Los que hay, los curas no están realmente capacitados para eso. Entonces, eso es importante. Ahora, vamos a empezar pasos. Es un menú. Tiene que empezar, primero crear el entorno de entrada. Por eso le pedí un entorno, necesito un entorno. Y luego vas a la segunda etapa, que es el lectio, meditatio. El lectio es lectura. Meditatio, oración, orar y contemplación. Y esto va dirigido, va. De otro lado tiene las etapas. O sea, si alguien se queda más a la entrada, ¿qué reza? Oh, yo nada más hago rosario y hago divina misericordia para principiante. Porque a veces, ok, yo empiezo porque el mismo Papa Benedicto, cuando escribió algo sobre la oración cristiana católica debe ser bíblica. Bíblica. Por eso quisieron que el rosario tengan fundamento bíblico. Antes no tenían. Lo hicieron ¿para qué? Porque debe ser bíblico. Entonces vas avanzando. Los que están aquí, lectio y meditación, están en ese nivel de creyente. Y los que están acá, están en ese nivel de seguidor. Los que están, entonces supone que están a un nivel más arriba. Entonces, ahora en las comunidades, hablamos de comunidad. Los papás deben, se espera que los papás tienen que ser un nivel más arriba. O sea, y siempre se ha dado de que si los pastores, por ejemplo, el pastor de la iglesia católica, de la iglesia doméstica, está en ese nivel, los hijos van a caer acá, un nivel más abajo. Ahora, también las parroquias. Si el pastor de ustedes está en ese nivel, su gente va a estar acá. Si el pastor está a ese nivel, vas a darte cuenta que la gente, o sea, van a ir caminando. Es muy sencillo. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para crear el entorno? Primero, no hay que hacerlo cuando está cansado o cuando tiene sueño. Nada. Es importante, no televisión, no celulares. Entonces más adelante ahorita van a apagar todos sus celulares porque no vamos a hacer nada. Celular apagar durante 40 minutos. No electrónico, no computadora ni nada, nada. Tampoco no vas a aceptar llamada cuando estás en esa etapa. Voy a rezar, no acepto llamada. Hay que crear un entorno de silencio, que sepa la gente que ahorita Martita va a rezar. Entonces, si Martita va a rezar, durante todo 45, una hora, nadie lo molesta. Entonces, si tienen algo urgente, hay que resolver primero esos pendientes antes de meter. Relajarse. Ahora, vamos a regresar acá. A ver si alguien me puede conseguir Mateo 6, de 1 a 8, por favor. ¿No pudieras cambiar al anterior? Porque me falta un... Adelante, ¿Mateo 6 qué? Mateo 6, de 1 a 8. ¿Lo leo? Adelante.
Guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien. Pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. No imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los alaben. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está ahí, a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra de Dios. Entonces, eso es, o sea, lo que es la conclusión es, cuando tú rezas, entra en tu pieza. Hay dos maneras de entenderlo. Entrar en tu pieza físicamente, un lugar a donde yo voy y no me van a molestar, que no debe ser tu cuarto, ni tu cama. Y los padres de la iglesia condenaron eso, nada. Hay que entrar a un lugar a donde, en tu casa, si tiene un altar, y ese es a donde voy a rezar. Ahí, a donde voy a rezar. Ese es uno, físicamente. ¿Por qué? Distracciones. Segundo, entro en mi pieza, interiormente. Desde que voy a tratar de empezar a cortar todas las distracciones. Eso es muy importante. Entonces, eso es clave. Hay que entrar en su cuarto, en su pieza físicamente, y también hay que entrar, o sea, todos los externamente, todos esos notas. Y hay que relajarse. Entonces, para la oración de corazón se necesita una postura, así en una silla, no en la cama, ni en yoga, ni nada. Hay que relajarte. Cerrar los ojos y se sigue la respiración. Sigue tu respiración. Hay que tener paciencia. Hay que estar tranquilo, relajado. Paciencia. Tranquilo, relajado. En silencio. No voy a ir para que la gente sepa que, ¿sabes qué? Tenía yo un maestro en México, un jesuita, dice, si quieres que todo el mundo sepa que tú rezas, quítate la puerta esta y ponle aquí yo estoy rezando y ve que todo el mundo que estoy rezando. Y todo el mundo sabe que tú estás rezando. O sea, lleva la puerta, poner digamos lo que quieran decir, pon un pancarta grande y ponlo atrás y lleva de que eso se parece a los fariseos. Entonces es muy importante aprender a rezar. Ok, a ver si me consigue Mateo 6, 19, 24. 16, 24. Si lo tiene, adelante. Mateo 16. ¿Ya? Adelante. Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan caras tristes, como los que dan espectáculo y aparentan palidez, para que todos noten sus ayunos. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Ok, entonces a lo que yo voy es el último verso, es muy importante. Antes de hacer cualquier cosa, Dios ya sabe, se lo tenemos que pedir. Antes de hacer cualquier cosa, Dios ya sabe.
De hecho, hay una parte ahí en el prefacio que dije, todas nuestras alabanzas, todo lo que hacemos, no añade absolutamente nada en lo que soy como Dios. Porque yo soy. Pero nosotros como ser humano, en términos de agradecimiento, tenemos que hacerlo. Porque nos sentimos bien si lo agradecemos, si le rezamos. Pero él no es necesario. Pero yo sé de cada uno, pero tú me tienes, porque tenemos la libertad. Dios nos da la libertad de decidir. Eso es muy importante. Entonces, el primer paso, Elsa, vente por aquí. No quería interrumpir, pero bueno, buenas noches. El primer paso es el entorno. Entonces, por eso que les pedí, es muy importante crear ese entorno. Voy a crear el entorno, voy a rezar, o sea, la cuestión es disciplina. Disciplina, creo el entorno. Y si ya te creo el entorno, y va. Entonces, cuando voy a hacer esto, no celular, no WhatsApp, apago el celular o lo que sea, nada. No voy a hacer. Entonces, ese es el entorno, lo voy a dedicar a Dios. El segundo es la entrada. La entrada. O sea, ahora sí voy a empezar. Ya me senté. Ok, ya me senté. Ya seré, estoy, ok. Ahora sí voy a empezar. Entonces, por eso ocupo catafático. Catafático es, a ver, ¿se los explica? No quiero. Entonces, hay dos perspectivas de cómo rezamos. Hay gente que quiere rezar, tener algo, imagen que le... a través de esa imagen yo me proyecto. Ese es catafático. Que somos visuales. Sí. Ahí lo otro que es lo apofático. Muchos de eso viene con los dominicos. Los padres dominicos son muy apofáticos, es más intelectual. Usar la vía. Entonces te va a decir, entre nosotros y Dios hay una nube grande y lo vamos a penetrar nada más por a través del intelecto. Perdemos. Esa es otra vía. Los dominicos por lo regular son apofáticos. Los franciscanos son catafáticos. O sea, necesita Francisco te dice hermano sol, hermano luna. O sea, usan metáforas. Los catafáticos usan muchas metáforas para darle un sentido más antropomórfico del humano a Dios, mientras los otros. Entonces, es importante, la mayoría de nosotros, somos de los católicos, laicos, somos catafáticos. O sea, no es porque no, es que atrás de esto yo estoy viendo otra cosa. Entonces, por eso que es importante. Segundo paso, tu altar. Un lugar, una esquina donde yo voy a rezar. Entonces, ahora ya tengo esto. Entrada, dependiendo. Algunas personas usan rosario. Yo les digo, esa es una entrada nada más. Si yo voy a hacer rosario, me va a tomar 20, 30 minutos. Estoy en la entrada, me falta todavía. Entonces, si yo me limito ahí, te falta. Entonces, si ves que esa es una metodología que usaban muchos los monjes. Entonces, hay que tener tiempo. O voy a hacer Divina Misericordia. Grabado 18 minutos. Nada más la entrada. Esa es nada más la entrada. No vamos a quedar en la entrada. O hay personas que hacen una lectura espiritual, una reflexión espiritual. ¿Para qué? Para que me lleven. Nada más la entrada. No vamos a quedar en la entrada. O liturgia de las horas. También es entrada. Ya me acuerdo ahora de William cuando fueron a Puerto Rico. Decía, pero los monjes se levantan temprano. Hacen liturgia a las horas, pero antes de la liturgia lo que hacemos es un significado. Ellos hacen otros como oficio de lectura que van más o menos siguiendo ese esquema. Entonces, una hora antes de llegar a la Eucaristía. Sí. Entonces, liturgia a las horas, una entrada. Bueno, es mejor hacerlo, una liturgia a las horas y hacer un rosario, hacer que nada. Es mejor, pero lo que vamos más allá de esto. Puedo usar también, hay gente que le gusta mucho las alabanzas, una canción, medita que me lleve, ¿para qué? Para dejarme de pensar todo el estrés. Lo importante es que le vaya
representando a Jesús, ese Jesús vivo que está, me voy relajando, esa es una entrada. Por eso que es importante altares para que le vayan. Yo personalmente hago liturgia de las horas como entrada. Liturgia de las horas como entrada. 15 minutos, 16 minutos. Entradas. Y sigue. Hasta aquí vamos bien. Pregunta, duda, comentario. Primero, el primero es el entorno. Hay que crear el entorno. Segundo es la entrada. O sea, tú tienes que determinar cuál es la entrada a mí que mejor me convenga. Tercero es lectio. Lectio es lectura. Entonces que recomendamos acá es lectura las lecturas del día. Y todo lo tenemos en donde. Entonces, por eso que algunos, no sé si lo tienen, le pedí, bájense el Laudate. Laudate sí, me parece, porque tiene más de iBreviary. Entonces, no, el teléfono no ayuda, porque no me pasa. Sí, Que exacto. a veces estoy leyendo y me sale un WhatsApp. ok. A eso iba también, de verdad que dijiste, Ah, no, el a lo librito, mejor agarrar, el o a lo mejor Magnificat. agarrar las lecturas nada más al inicio y El Magnificat o hay uno que es nuevo, librito, Ok. que tú te suscribes y te mandan el librito Word gratis. Desactiva todos esos No, yo tengo el librito, pero es que me pasaba. Bueno, es cuestión también la cuestión de disciplina. Me llega yo, o sea, voy a usar esto como Biblia. Bueno, nada más como que me llegue mensaje que no lo voy a ver, cuestión de disciplina. No, pero no Pero ayuda. si no, me regreso a la antigüita. Me busco el librito. Yo uso a la antigüita, busco el librito. Punto. Entonces, lo que vamos a hacer es, o sea, lo que se aconseja cuando trabajamos es, vamos a hacer una meditación. La técnica es leer, si es lectura del día, leer la primera lectura del día, leer el Salmo y leer el Evangelio 3 veces. O sea, eso te va a ayudar. ¿Las dos cosas 3 veces? Las 3 cosas. La lectura, Ok. el Salmo, el Evangelio 3 veces. Pero eso te va a ayudar a tu mente a procesar, a seguir el siguiente paso. Una sola lectura no basta. Hay personas que, ya me lo sé. Entonces, con 2 lecturas es más que suficiente. Pero es 3 veces. Leerlo, pero 3 veces. ¿Para qué parte? Más adelante vas a sacar tus oraciones de corazón. Entonces, el cuarto es meditación. Entonces, ya lo leí 3 veces. Entonces voy ahora a formular 3 versiones de la oración de corazón. Voy a formular basado en esa lectura. Voy a formular, es muy fácil el Salmo, formular una oración de corazón basada en el Salmo, porque el estribillo te da todo. Nada más, el refrán que recitamos, ese te da todo. Entonces necesita uno empezar a ver, ok, leo la lectura, el del Antiguo Testamento es un poco rebuscado, pero si es del Nuevo Testamento es muy sencillo. Entonces tú lo tienes que leer, 1, 2, 3, entonces ¿cómo voy a sacar mi oración de corazón? La oración de corazón, voy a regresar otra vez acá, la fórmula es: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces lo que vas a hacer es, ok, esa es la fórmula, pero yo voy a crear mi propia oración basada en la lectura. Le voy a dar un ejemplo. Jesús, Hijo de David, eso es a donde tú tienes que añadir. Jesús, Hijo de David, entonces tú añades, o sea, ese es el trabajo de la meditación. Por lo regular, el trabajo de meditación tiene algo para apuntar. ¿Tiene algo de particular lo del Hijo de David? ¿Tiene alguna...? Esa es una tradición antigua, entonces no sé, ellos lo recomiendan. Entonces, ¿por qué Hijo de David? Otros lo cambian, Hijo de Dios. Entonces, pero es como una oración antigua, es que
que han comprobado que es muy poderosa para ayudar a la gente a bajar hasta al foro interior de uno. Entonces, le voy a, digamos, esas son mis versiones. Oh. Tan, tan, ya. Sé que no nos llega. Ok, notemos las fórmulas. Entonces, vamos acá, usando formular 3. Tenemos 3 fórmulas. Entonces, con esto voy a empezar mi oración. Para que no hablemos en el aire, le voy a pasar, esos son míos. Pero esas son mis versiones que yo hice, y lo que yo uso. Ahí pasa por ahí. Hasta allá atrás. Ok, entonces, por ejemplo, yo uso Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, soy un pecador. Otro, Jesús, hijo de David, apiádate de mí, soy un pecador. Tal es cuestión de que cada quien vaya buscando su fórmula, y eso lo hago diario. O Jesús, hijo de David, úsame y guíame. Jesús, hijo de David, soy un siervo inútil. Jesús, hijo de David, dame tus ojos y sabiduría. Entonces, ahí va. Eso es lo que cada quien tiene que hacer. Esa es la fórmula. Jesús, hijo de David. Y diario, cuando hace tu meditación diario, o sea, voy a leerlas, entonces voy a sacar. Y sacando, al menos 3. Hasta acá hay dudas, preguntas. Martita. No. Ok, entonces, vamos acá, estamos en meditación, el meditación es un trabajo para los católicos, no es meditación para los orientales que quedas en blanco, no. Para los católicos es cuando haces trabajo después de leer, estoy procesando, a ver, ¿cómo me quiero? Como por ejemplo el Evangelio de hoy, lo vamos a hacer. Entonces vamos a leer el Evangelio, la primera lectura, entonces voy a sacar del Evangelio una versión, de Salmo una versión, y de la primera lectura una versión también. Entonces yo voy a leer y leer y leer, de repente ya me va a llegar, ok, el mío es este. Entonces esto es cuando ya tengo la 3 fórmula, me voy a la siguiente etapa, que es la oración. Ahora ya sé cuáles son mis oraciones, entonces ya voy a empezar a leer. Entonces voy a orar las 3 versiones que tengo, 3 veces cada uno, 3 veces. Por ejemplo, muy sencillo, me siento, cierro mis ojos, me relajo y sigo la respiración. Cuando voy arriba, con inhalo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así es, o sea, tú vas con la respiración. Jesús, hijo de David, ten, o sea, y no hay otra cosa, no es la mente, tú tienes que seguir tu respiración. Entonces, tomo aire, Jesús, hijo de David. Cuando saco, ten misericordia de mí. Tomo aire, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y hay que estar enfocado, vas a darte cuenta que al principio estás más concentrado. Y poco en el tiempo vas a darte cuenta que poco a poco te vas a ir relajándote, y no vas a estar tan tieso así, y poco a poco vas a ir entrando.
Entonces, la cuestión acá es, a cada versión de tu oración, lo van a tener que hacer 3 veces. 3 veces. Y si ya tienes tus versiones, es importante que cada quien trabaje en sus propias peticiones personales. Si ya tienes tus versiones, entonces termino las de las lecturas de hoy, ya me sé mis peticiones, entonces ya empiezo con mis peticiones. Pues si yo voy enfrente del Santísimo, no tengo nada, ya yo sé mis versiones de oración de corazón y me siento y siempre hay que cerrar los ojos. Siempre cerrar los ojos. Y bueno, tradicionalmente los monjes lo hacen descalzos. Bueno, esa es la tradición carmelita. Descalzos, se quitan sus zapatos y entonces algunos lo hacen en jardín y pues, entonces no sé si hasta que hay dudas. Es un ejercicio con la respiración. Jesús y tú debes hacer los tuyos. O sea, mis peticiones, ¿qué es lo que le voy a pedir a Dios? Y entonces empiezas el proceso de saborear y sentir a Jesús en el silencio. Ese es el Horacio. Y cuando vas avanzando en el Horacio vas a llegar a contemplación. Toma tiempo, vas a llegar a contemplación. Y es cuando ya sientes que me voy. O sea, normalmente esos grandes místicos, las Teresas, te van a decir que no vas a sentir que ya no siento mi cuerpo, estoy respirando, pero hoy ya no estoy muy tenso o tensa, pero voy, y a veces también para salir es complicado. Entonces los religiosos en muchos casos lo hacen, tienen la mañana antes de la misa, entonces tienen el Santísimo, está enfrente del Santísimo y le da un impacto y se quedan. El asunto acá es, queremos llegar a esto, cuando yo tengo que descansar todo en Jesús. Y es un ejercicio, se hace el ejercicio hace el maestro. Si lo practican, lo vas a lograr. Si no lo practicas, no lo vas a lograr. Y todo el mundo lo puede hacer. Entonces la última etapa es el postre.